Mesa de Contratación, el podcast de Gobierno y Analítica Pública en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, os doy la bienvenida una vez más a nuestra mesa de contratación y hoy tengo la suerte de tener aquí a alguien que prácticamente no necesita presentación porque es conocida en el mundo entero, que es Concepción Campos Acuña. Hola, Conchi. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muchas gracias por la invitación. En todo caso, por si no sabéis quién es Conchi Campos, cosa que es difícil a poco que estés en este mundillo de la contratación pública, es doctora en Derecho, secretaria de Gobierno local del Ayuntamiento de Vigo, es una escritora y divulgadora prolifiquísima, presidenta de Mujeres en el Sector Público y coordina, si escucháis esto cuando se publique, podéis aprovechar, va a coordinar una jornada online sobre integridad en la gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea, organizada por la FEMP, que se dice el título rápido, pero da mucho juego, ¿verdad, Conchi? Sí, sin ninguna duda, da mucho juego y más juego que nos va a dar durante los próximos años. Por eso es muy importante esta jornada en la que, bueno, invito a todos los que están escuchándonos a ver el programa, a ver que está formado por magníficos y magníficas ponentes, que los temas que toca son de mucha relevancia y de mucha importancia y que además, como siempre, tienen un enfoque práctico y muy útil y aplicativo, ¿no? Para aquellas personas que tenemos que lidiar cada día con la gestión pública y más en tiempos tan inciertos como los que vivimos actualmente. Será en la primera semana de mayo, así que bueno, nada, ahí a la vuelta de la esquina. Es una jornada estupenda, a pesar de que esté yo, pero bueno, yo aportaré un poquito, pero es también un trabajo de gente muy consolidada y demás, y os animo a que le echéis un vistazo porque hay que aprender de esto, porque no nos queda otra, ¿no? Y de esto es de lo que vamos a hablar realmente, de no solo de los fondos, sino de cómo va a cambiar o cómo puede cambiar la contratación pública. Y aquí vamos ya a la primera pregunta. La integridad, y más en la contratación pública, Conchi, siempre es importante, pero ¿por qué es más importante y quizá un poquito más compleja en esto de los fondos Next Generation? Bueno, pues efectivamente la integridad es muy importante en todos los ámbitos, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel institucional también, ¿no? Al final, la integridad es aquella que hace que tengamos confianza en nuestras instituciones y en la gestión pública. Y en una materia como la contratación, pues mucho más, ¿no? Dice la OCDE que la contratación pública es el ámbito de la gestión más sensible a la corrupción, que tiene mayores riesgos de corrupción. Bueno, yo suelo decir que las personas, ¿no? Porque al final el expediente de contratación lo hacen personas, los pliegos, los puntos, la asignación, el contrato, la modificación del contrato, pero efectivamente, ¿por qué? ¿Por qué razón? Pues porque mueve pues, mucho dinero. Y donde hay mucho dinero, efectivamente, hay mucho riesgo de corrupción, riesgos de ineficiencias o que las ineficiencias nos salgan muy caros como ciudadanos. Claro, pensemos ahora en los fondos Next Generation. Alguien habrá escuchado una cifra que, al menos a mí, me marea. 140.000 millones de euros, ¿no? Aquellos que nos hemos criado con las pesetas, que ya tenemos unos ciertos años, tenemos que hacer así, clink, 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 para saber exactamente cómo llegar a los 140.000 y aún así no estoy segura de saber llegar adecuadamente. ¿Pero qué quiero decir con esto? Dejo de contar a partir de 9 ceros, ya no calibro. Exactamente. Entonces, ¿qué significa? Pues que efectivamente cualquier desconocimiento, cualquier irregularidad o cualquier duda de integridad nos va a costar dinero, porque a mí me gusta decir algo siempre, Sergio, y es que las ineficiencias, ya no hablo de que alguien sea corrupto, ¿no? Simplemente las ineficiencias nos cuestan dinero, pero es que nos cuestan bienes y servicios, nos cuestan respiradores, nos cuestan hospitales, nos cuestan carreteras, nos cuestan escuelas. Es decir, que la falta de integridad no es que ahora hagamos un debate sobre Aristóteles y Sócrates, la ética, ¿no? Y la dialéctica, no. Esto es tangible, esto se mide en euros y como se mide en euros, precisamente por eso es muy importante, estamos en un reto de país.
bueno, yo creo que estamos en un reto a nivel global, ¿no? Igual que la pandemia es a nivel global, el tema de la COVID y la situación en la que nos ha puesto, la necesidad de utilizar recursos públicos para reactivar la economía, incluso para construir una mejor sociedad, ¿no? Y un mejor sistema y tejido productivo, hace que la integridad deba de ser uno de los pilares. Ojo, que no lo digo yo sola, que lo dice la Comisión Europea, que en esto tiene mucho más que decir que yo. Desde luego. Y además, bueno, teniendo en cuenta, el otro día estaba viendo un documental de Netflix precisamente y hablaba de un caso de corrupción en Rumanía y de cómo la corrupción en el sistema sanitario costó literalmente vidas, ¿no? O sea que no estamos hablando, como tú dices, de filosofía ni del sexo de los ángeles, sino ni siquiera estamos hablando de todo este azote de corrupción que hemos tenido en España durante los últimos años y demás, sino de vidas y todo esto, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, si lo pensamos, uno de los grandes problemas que ha habido es la falta de transparencia, ¿no? La opacidad en toda la contratación de emergencia. Que si vemos ahora los fondos Next Generation, las comunidades autónomas se están, vamos, echando todas a los boletines oficiales a decir, oiga, cualquier contrato que tenga que ver con los fondos es contrato de emergencia. Y ya, y nos quedamos así. Hombre, igual sí o igual no, ¿no? Habrá que ver cada expediente y en función de eso, ¿no? Es un tema que analizamos, ¿no? En la jornada, que vamos a analizar en la jornada y que además hemos analizado también en una obra en la que también hemos contado con tu colaboración en la gestión de los fondos Next Generation, en la que, bueno, pues también magníficos profesionales y magníficas compañeras están ahí, ¿no? Aportando su saber y en el que, pues, intentamos dar un poco las claves para intentar tramitar adecuadamente y con una hélice, ¿no? Con una triple hélice, es decir, con agilidad, con eficacia, con control y con garantías de integridad, ¿no? Porque al final parece que si queremos que se cumplan las normas tenemos que ser como muy pesados, con muchas cargas administrativas. ¿Y eso qué hace? Pues que al final nos venga en la exposición de motivos del Real Decreto y nos diga cuellos de botella, obstáculos administrativos y todos son problemas. ¿Y cuál es la solución a todos los problemas? Eliminamos los controles. Cuando hoy día no, y más teniendo en cuenta la tecnología, que ahí, Sergio, tú precisamente nos puedes enseñar a todos y nos puedes dar 1000 lecciones sobre cómo precisamente la utilización de la tecnología al servicio de la integridad en la contratación, ¿no? Claro. Es la respuesta a que los controles ralentizan no es quitar los controles, ¿no? Es pensar en otra manera de controlar. Quedaros con nosotros, vamos a hacer un pequeño cortecito de publicidad para un anuncio muy pertinente y muy útil. Y ahora continuamos. Con Gobierto Contratos tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos, así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa. Todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida, de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración pública. Recuerda contratos.gobierto.es y convierte tu contratación en un recurso de cambio estratégico. Bueno, pues continuamos, estábamos hablando de la necesidad de la integridad y de los retos y de lo fácil que es un poco desviarse y vamos a ir un poco más en profundidad. ¿Qué principios crees que deben incorporar las administraciones públicas para potenciar esta integridad que necesitamos en este contexto actual? Bueno, yo creo que los sistemas de integridad institucional, los marcos de integridad institucional de la OCDE tienen un reflejo muy claro en una técnica que, aunque nos suena en el sector público de oídas, el sector privado cada vez está llegando más o está profundizándose más en el sector público, como son las técnicas de compliance, de cumplimiento normativo, y que están muy asociadas a la transparencia y el buen gobierno, ¿no? Nos dices, ¿qué principios? El principio de transparencia, ¿no? Es fundamental. Si yo me estoy gastando el dinero público, lo suyo es que la ciudadanía, que haya rendición de cuentas, accountability, ¿no? Es decir, bueno, pues oiga, ¿en qué me lo he gastado? ¿Está bien gastado? ¿No está bien gastado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa transparencia tan necesaria, pero también que haya este sistema que nos permita evaluar, que es otro de los pilares precisamente de las técnicas de compliance, que haya unos códigos de conducta, porque al final
no todas las respuestas están en la ley. Las leyes no pueden decirnos en cada momento cómo tenemos que actuar porque serían infinitas y tampoco sirven, ¿no? Se trata también de que las personas que estamos en el ámbito de la contratación, en el ámbito de la gestión pública, tanto de un lado como del otro, tengamos unos códigos de conducta, unos estándares de integridad correctos, ¿no? Suelo decir una frase que es que no hay corrupción sin corruptor. Por lo tanto, esto también aplica a los contratistas, ¿no? Cuando hablamos de integridad en la contratación y en los fondos Next Generation, pero en cualquier otro ámbito, también tenemos que pensar que hay otra parte contratante en este aspecto, y nunca mejor dicho, ¿no? Sin perjuicio de la ciudadanía, ¿no? Que es la beneficiaria o la perjudicada, por desgracia, en función de lo bien que hayamos actuado o de lo mal que hayamos actuado. Por lo tanto, yo creo que trasladar las técnicas de compliance al sector público, aunque no sea de aplicación como un eximente de código penal, claro, es que no todo tenemos que pensar en evitar la cárcel, ¿no? A veces hay que actuar, ¿no? Decía Jim Stovall, la integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te esté mirando. Pues yo diría, aun cuando no te acusa el Código Penal, ¿no? O no te acusa la Fiscalía, precisamente. Bueno, es que esto es un tema lógico, vamos, la compliance, por ejemplo, en otros ámbitos, por ejemplo, protección de datos y demás, también es la misma historia, ¿no? Es casi comportarte bien por las reglas que te dicen de cómo te tienes que comportar bien, ¿no? De garantizar este comportamiento más allá de que tengas por detrás un señor con un palo esperándote. Y me parece muy interesante esto que comentas del corruptor, ¿no? Y demás, ¿no? Porque a fin de cuentas uno siempre escucha pues que está alto de la corrupción, pero hay alguna encuesta ahí por ahí de gente que básicamente te dicen que si supieran la manera de la que conseguir ventajas en contratos públicos y cosas así, pues las aprovecharían, ¿no? ¿Cómo crees que podría ser este matrimonio entre, digamos, buscar alguna manera de compliance o de civismo con los contratantes, ¿no? Con los contratistas? ¿Crees que eso tiene alguna viabilidad, solución o es algo que se escapa de nuestro espacio de acción posible? No, yo, hombre, si nos pusiéramos un poco más profundos, diría que esto empieza en la educación, ¿no? El otro día, precisamente, empezaba una charla en un máster tratando estos temas y lo que le preguntaba a todos así ya para romper fuego era, ¿os consideráis corruptos? ¿Creéis que podríais llegar a ser corruptos? Digo, vale, ahora lo pensáis y decís, pues eso, el contrato no, pero de repente un familiar vuestro está enfermo y necesitáis, o vuestro hijo o vuestra hija que tiene 3 criaturas, que no puede pagar la hipoteca, que le van a desahuciar, y tú conoces a ese concejal que le puede meter en esa bolsa de empleo. Y total, todos lo hacen, ¿no? El factor de falseo. Claro. Entonces, esto va mucho más allá de las grandes tramas de corrupción en la que siempre decimos, es que son todos unos corruptos. Digo, ¿y nosotros? ¿No? Yo siempre pongo el ejemplo de los países del norte, ¿no? Del caso Toblerone, ¿no? Y la dimisión por un gasto mínimo y luego, pues, donde ves temas de millones y millones y demás. Entonces, evidentemente, lo primero sería empezar por la educación. Y ahí también la administración pública tiene que reeducar a los contratistas. Por una parte, porque les puede exigir que tengan programas de compliance. ¿Qué significa eso? Que ya tienen un compromiso interno como organización, que tienen un compliance officer, que tienen unos códigos de conducta, que tienen unos sistemas disciplinarios, que tienen un sistema de evaluación y seguimiento, que reportan con los órganos correspondientes, porque las condiciones especiales de ejecución me lo permiten, con la nueva ley de contratos, por ejemplo, en España, pero es que como si no, es decir, estos son los estándares de con quién contrato, los pongo yo, ¿no? Y de hecho hay ya algunos códigos institucionales, algunas administraciones, la Xunta de Galicia, por ejemplo, que dicen, oiga, quien recibe un euro público suscribe este código. Perceptores de subvenciones, perceptores de contratos, etcétera. Entonces yo creo que sí que podemos hacerlo a través de los pliegos de cláusulas administrativas, a lo largo de la ejecución del contrato. Ahora hay una figura que es responsable del contrato. El responsable del contrato tendrá que ver que, oiga, que todo va. Que a veces son temas que pueden parecer como incluso como muy de andar por casa. Pues me llevo a comer al director de obra o me llevo a comer y de allí bueno, hombre, si cambiamos estos materiales por estos otros, podemos hacer cosas como que no suenan porque, digo, claro, de repente no es una gran trama internacional ni nada por el estilo, pero también es corrupción. Claro, tú fíjate. Por lo menos es ineficiencia en el gasto público. Tú fíjate, yo es que me acuerdo de cuando trabajaba en una empresa, el jefe de ventas de esa empresa decía que el nivel de compromiso de sus comerciales tenía que llegar al nivel de saber dónde iban de vacaciones sus clientes, ¿no? Para programar sus vacaciones donde iban los clientes para tener ventajas y demás, ¿no? Y este tipo de cosas que son hechos, y a mí me sorprendía porque yo soy un pobrecito así muy de pueblo y me parecía flipante que hubiera este reconocimiento institucionalizado en una empresa medianamente grande, ¿no? Y ponerlo como ejemplo, es que hacemos esto y hay que perseguir a esta gente, ¿no? Lo cual es problemático.
Sí, sí, de hecho hubo un momento en el que esto estaba incluso socialmente bien visto, ¿no? Yo por eso digo la educación, porque en el fondo tenemos un problema como sociedad, porque, bueno, pues 8.000 ayuntamientos, ¿no? Más de 8.000 ayuntamientos con mancomunidades, consorcios, cabildos en España. Pues las comunidades autónomas, pues ¿cuántas miles y miles de personas estamos hablando? Pues al final, si no tuviéramos como sociedad unos estándares un poquito laxos, por decirlo de alguna manera, pues es complicado que luego cuando tuviéramos el dilema ético se nos complicara la vida. Hemos visto algunos casos de que nos han pagado la comunión y esto se entendía bien. El tema, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, ¿no? Nos íbamos de congreso y nos íbamos a un super mega hotel con toda la familia, nos pagaba una semana, ¿no? De hecho, los códigos que ha tenido que meter pues forma industria y todo el sector ha sido, pues, no puedes ir a un sitio de nieve en invierno, a un sitio de playa en verano, las comidas no pueden pasar de 10 euros, no te puedo dar material de oficina que supere el valor de... O sea, nos han tenido que medir, claro, porque nos están reeducando. Pues yo creo que ahí también la administración, a través de la contratación pública, puede reeducar internamente, porque también es verdad que en el ámbito del sector público yo creo que todavía queda mucha enseñanza, ¿no? Mucha comprensión todavía de qué significa, ¿no? Porque no todo es a lo grande, cuando digo, ¿no? Las ineficiencias, pues, ¿qué más me da? No lo pago yo. Entonces, me da exactamente igual si la silla, pues en vez de costarme, yo qué sé, 1.000 euros, me cuesta 1.500. Lo pagamos todos. Claro. Digo, no, lo pagamos todos. Claro, esto es... Y esto, más allá de las razones evidentes que hemos señalado ya de salvar vidas y de que es el dinero de todos, yo creo que tiene implicaciones más profundas de ventaja para las organizaciones públicas, ¿no? Trabajar en compliance, en transparencia, en evaluación, son elementos no asociados exclusivamente a la ética y son importantes. ¿Cómo crees que afectaría esta cultura a las organizaciones públicas? Claro. Aquí hay, en primer lugar, algo que me parece muy importante y que sería recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. O sea, la confianza me parece que es algo básico y que lamentablemente pues no tenemos muy buen crédito, ¿no? Por decirlo de una manera suave frente a la ciudadanía y quizás por eso ellos también, pues en un momento dado asumen, pues qué es eso, que si tienen que levantar un teléfono para pedir un favor, están legitimados a hacerlo porque ellos saben que eso es lo que se hace, ¿no? Y entonces yo creo que por una parte ayudar a construir, ¿no? Una sociedad mejor, pero también a obtener, en el caso, por ejemplo, de la contratación pública, bienes de mayor calidad, servicios de mejor calidad, ¿no? Ya siendo egoístas, ¿no? Como ciudadanos, como ciudadanía, pues que todos esos servicios sean de mejor calidad, que los fondos se gasten adecuadamente y que contribuyamos también a hacer una mejor relación, yo creo que administración pública, sociedad, porque hablamos mucho de transparencia, de gobierno abierto. Yo honestamente creo que estamos sufriendo una involución en todo este tema. Creo que la excusa, por desgracia, no es excusa porque es una realidad, pero que se está usando como excusa, como coartada, la COVID, la emergencia, la situación de grave crisis y la necesidad de adoptar medidas de carácter extraordinario para saltarse o para deshacer parte del camino que habíamos ganado y creo que lo vamos a echar mucho de menos, que quizás hoy estamos muy preocupados pues por eso, porque tenemos una crisis social, porque hay enfermedad y son temas que preocupan mucho, pero creo que cuando nos recuperemos, que espero que sea pronto, lo vamos a echar de menos. Por eso creo que el compliance, los sistemas de integridad institucional nos van a ayudar a reforzar esas bases, ¿no? Yo siempre digo que la integridad en el sector público es muy importante, interna, la de los empleados públicos, pero luego la de la organización, ¿no? La credibilidad, lo que tanto se dice en el sector privado, la credibilidad organizacional, institucional, ¿no? Construimos una casa dentro de la cual esos pilares son sólidos, ¿no? El ODS 16, instituciones sólidas, instituciones transparentes, justas. Pues yo creo que es que nos sobran los motivos, francamente. Sí, ¿no? Yo eso sí lo he apreciado mucho, la diferencia de España a Canadá, ¿no? Aquí la confianza con las instituciones es bastante más grande en ese sentido y demás, y yo creo que eso también le ha facilitado hasta cierto punto la gestión a los gobiernos canadienses, no solo al federal, sino pero a fin de cuentas han tenido sus cosas de corrupción, algunos escándalos que, bueno, a nivel de lo que hemos visto en España, que es casi la Superliga, es poca cosa, pero sí que es verdad que, pues, por ejemplo, aquí está éticamente muy mal visto saltarse una cola. Está mal visto. Cuando se empezó el confinamiento, se puso un teléfono para poder denunciar la gente que se saltaba el confinamiento, ¿no? Y no estaba mal visto ni nada, sino que se pedía la colaboración ciudadana y eso sí que es una cosa que yo sí lo aprecio culturalmente, esa diferencia, ¿no? Que quizás en España pues llegará, digo yo. Bueno, pero esa diferencia cultural ahora la podríamos exponer claramente diciéndote que te puedes saltar la cola y no te la saltas, que te llamarían.
¿no? O sea, no te dirían qué bien, qué ético, no, desde luego. Yo, de hecho, cuando estemos en off, te prometo una anécdota muy interesante. Bueno, estoy expectantísimo. Sí, pero sí que es verdad que es eso, que nos falta un poco lo que decía, ese factor de falseo, que creemos que como todos los demás lo van a hacer, ese con IVA o sin IVA, ¿no? O Sí. sea, a mí me ha pasado, y no hace demasiado, que alguien me decía, pero es que señora, lo va a pagar usted. Aparte de lo de decirme señora, que ya vamos, pero que, claro, me explicaba que no entendía. Digo, claro, es que yo siempre digo lo mismo, digo, es que son las carreteras, son los hospitales, son las Hombre, escuelas. claro. Claro, nos gusta a todos tener servicios públicos de calidad, pues tendremos que pagarlos. Esto es así, esto es lo que es vivir en sociedad, en un conjunto, ¿no? De hecho, ahí hay un libro que aprovecho para recomendar, que es el Decálogo del Buen Ciudadano de Víctor Lapuente, que lo explica a la perfección, y que yo creo que se lo recomendaría como de lectura obligatoria a muchas personas. Claro, tú fíjate, yo me acuerdo una vez que vino un fontanero a mi casa a arreglar y demás, y era como agosto, y le pedí factura, lo que ya le sorprendió, y el señor saca su libro de factura y en agosto era su segunda factura. Y yo decía, este hombre qué hambre debe pasar, ¿no? Porque en agosto su factura número 2, que era de 100 y pico euros, madre mía, ¿no? Pero pues fíjate, 8 meses, todas las visitas que haya hecho este hombre, y no ha hecho nada más que otra factura. O sea, otro, diría algún familiar mío, otro pringao como tú, ¿sabes? Sí, pero fíjate el susto que se lleva todo el mundo cuando de repente dicen, les vamos a dar ayudas. Las ayudas serán el 80% de la facturación del año anterior. Claro. Tremendo susto. Bueno, no digo nada, yo lo dejo quedar ahí. Claro. ¿No? Entonces, bueno, tenemos que ver que es un tema que tenemos que trabajar, pero con independencia de que cada persona a su nivel, ¿no? Todos y como sociedad y como dentro de nuestros núcleos familiares y nuestros conjuntos, las instituciones tenemos que promover también ese tipo de reflexión y ese tipo de conjunto, ¿no? Y hacer a lo mejor más campañas ciudadanas. Yo a veces creo que realmente la gente no se da cuenta de que, pues eso, que los bienes públicos proveen de algún sitio, ¿no? Y que si alguien tiene, pues, derecho a, es porque otra persona ha contribuido y que esto es así, que lo construimos como una sociedad, que somos, como digo yo, un gran equipo en el que nos apoyamos unos con otros cuando las personas más fuertes con las más débiles intentan ayudar. Bueno, pues a lo mejor también nos falta contarlo más, que yo creo que la comunicación, y ahí seguro que tú también tienes mucho que decir, creo que la comunicación también nos falla un poco, porque nos falta ese aprendizaje que quizás no lo tenemos en la escuela, ¿no? Yo creo que en ese sentido, desde pequeños nos falta un poco, pero la administración, llegados a este punto, entiendo que debería de hacer también este tipo de comunicación y de concienciación, pero también con sus empleados públicos y con sus corruptores. Volviendo un poco al tema de los fondos europeos, pues ha hecho una adaptación normativa específica, un poco casi que a mí me da la sensación de un embudo para poder digerirlo lo más rápido posible. Y esto cambia un poco todo el modelo de control. Ha habido bastante literatura o bastantes bits porque no hemos llegado casi a publicar y demás. ¿En qué se diferencia esta integridad de los fondos europeos con la contratación no europea? Tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Cuál es tu opinión a este enfoque que nos abre este Real Decreto y demás? Sí, bueno, lo primero es decir que hemos tenido esta norma a nivel básico, a nivel estatal, pero es que luego todas las comunidades autónomas se han lanzado a su propia norma, ¿no? Pues Canarias, la ha sacado Cataluña, la ha sacado Andalucía, la ha sacado Aragón, o sea, estamos todos a concursar y además me hace gracia porque si uno saca una idea más original, rápidamente se modifica la otra norma, porque yo también quiero, pues todo es de emergencia, pues todo es de emergencia. Yo parto de una premisa que teórica creo que no debería tener demasiada discusión. El problema es ¿por qué son necesarios tantos controles? ¿No? Quizás nos tendríamos que preguntar, ¿no? A lo mejor, ¿por qué necesito tener un radar cada 500 metros? Pues porque la gente se está saltando la velocidad. Si pudiéramos tener un poco más de confianza en el funcionamiento, en nuestra arquitectura institucional, no sería necesario, ¿no? Yo, de hecho, en mi blog publiqué una entrada diciendo esto, las obligaciones de publicidad activa. De todo esto hablaremos, además, largo y extenso en el curso de la FEM. Las obligaciones de publicidad activa permanecen inalteradas en materia de subvenciones, en materia de contratos. El derecho de acceso a la información permanece inalterado. Luego sí que hay determinados relax, ¿no? Relajación de controles en la gestión de las subvenciones, el control presupuestario, control económico-financiero. Claro, porque damos por supuesto que si no hay ese control, no se van a hacer bien las cosas. Es que ya nos hacemos trampas a nosotros mismos, nos estamos llamando corruptos a nosotros mismos. Estamos diciendo, oiga usted, está suprimiendo los controles porque usted se va a querer saltar las normas. Y de esta forma no se lo vamos a poder evitar porque los controles
lo que hacen es evitar que usted se salte las normas. Oiga, no, es que no nos tendríamos que plantear que nadie que esté tramitando expedientes de contratación, expedientes de subvenciones, se quiera saltar las normas. O sea, que ya es como que tenemos tan interiorizado que vamos a hacer mal las cosas que necesitamos un policía en cada puerta del procedimiento, en cada trámite del procedimiento, que nos vigile y si nos estamos orillando, que nos reconduzca al camino correcto. Entonces, para mí, por eso digo que desde el punto de vista teórico, digo, bueno, no hay problema, luego habrá auditorías posteriores, fiscalización posterior. Claro, el problema es que alguien crea que la supresión de estos controles le va a permitir hacer lo que quiera. No, la norma sigue igual de vigente. Si usted tiene que respetar un límite de gastos, si usted tiene que respetar un límite de publicidad, de concurrencia, de calidad, tiene que respetar igual, aunque no tenga al señor interventor soplándole en la nuca, ¿no? Pero no, parece que si no tenemos al señor o a la señora interventora ahí, ¿no? Como con la maza vigilando, lo vamos a hacer mal. Entonces, me parece terrible que tengamos tan asumido esto, ¿no? Porque ha sido objeto de muchas críticas en el Consejo de Estado en su momento también en relación con el Real Decreto Ley. Pero claro, porque damos por supuesto que la relajación de los controles va a llevar de por sí pues la vulneración de la normativa, del marco procedimental, cuando lo que tendríamos que aspirar es a trabajar, como yo digo siempre, por eso me gusta hablar del compliance, desde la prevención. Oiga usted, ya vamos a hacerlo bien desde el principio. Me da igual que me vigilen o que me haga 5 controles o 25. Yo ya lo estaba haciendo bien. El control vendrá y dirá, check, está bien hecho. Claro, ¿no? A mí me pasa un poco pues estas cosas, ¿no? Que yo llevo con todos estos temas de los contratos, más o menos, directo e indirectamente, de 2007. Llevamos ya 2 leyes de contratos desde entonces, más luego todas las leyes que han ido rodeando. Y dicen, vamos a desburocratizar y te encuentras cada vez más controles y más plazos, ¿no? Que es un poco la broma familiar. En esta casa somos muy de nicho y no, pero dices, pues otra ley pues nos van a desburocratizar metiendo 4 controles más, ¿no? Dice, por ejemplo... Simplificación y reducción de cargas administrativas, que queda fenomenal en todas las leyes, pero que claro, y luego también... Ahí hay un tema, que también los empleados públicos tenemos parte de culpa, porque el mismo procedimiento en A exige un montón de controles y en B no. Claro. Y es la misma ley. Claro. Uno ha simplificado, uno ha entendido bien lo de simplificar, claro, y el otro no. Y luego, encima, es una cosa un poco como asumir que directamente los controles anquilosan el sistema, ¿no? Porque realmente dices, pues tenemos que gastarnos mucho dinero rápido, pues ¿qué hacemos? Quitamos controles, que es como decir... podemos perder tiempo cuando no es crítico para nosotros, pero no cuando es crítico, ¿no? Es una cosa un poco sorprendente. Sí, yo creo que es eso, que simplificación y reducción de cargas, así como eficacia y eficiencia, son términos que nos encantan, que los usamos un montón, pero que los aplicamos conceptualmente muy poquito. Por eso digo, pues, que es una tontería, pero yo llevo con el principio del once and only, ¿no? En las plataformas de intermediación de datos y no pedirle... Es que ya no sé desde cuándo, y es algo que te sigue, y ahí sigue habiendo muchísima gente que no sabe ni que existen, y algunos que saben que existen, y que no se plantean utilizarla, que a lo mejor es lo mínimo, pero me parece muy significativo y muy representativo de todo lo que se podría hacer y no se hace, a pesar de que el marco legal lo permite. El control está igual porque yo veo la documentación, oiga, pero no le introduzco la carga al ciudadano, ¿no? Pues declaraciones responsables, comunicaciones previas. Entonces, bueno, es un poco que parece que el control es eso, como tú bien dices, nos va a ayudar, bueno, pues igual tendríamos que cambiar un poco el planteamiento, porque en otros países de Europa tampoco funcionan así. El tema de las licencias, ¿no? Por ejemplo, como ha sucedido para el acceso a las actividades de emprendimiento económico, de actividad empresarial, actividades de servicios, la Directiva de Servicios del año 2006, ¿no? Al final es un poco la misma filosofía. ¿Qué pasa? Que en los contratos, como de repente hay mucho negocio, ¿no? Y me imagino que a ti te llegaría como a todos las grandes consultoras, claro, y el tal, está todo el mundo ahí como ojo avizor a esos 140.000 millones. Entonces, sí, venga, controles fuera, que hay que ser eficaces. Claro. Vale. Y para el pobre vecino que necesita una licencia no tenemos que ser eficaces y eficientes. Claro, esto es una cosa... Entonces, aquí casi que podemos darle la vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Por qué tan pocos controles en el Real Decreto? A darle la vuelta, y por qué tantos controles en lo que no es el Real Decreto. Y eso, yo es una música que compraría, porque yo sufro enormemente con los controles y demás, que no con los controles, sino con el tiempo. Pues yo, por ejemplo... Como autónomo, como pequeña empresa, hay sitios a los que digo, no, ni me planteo optar, porque con todos los controles, plazos, demás y todo esto, no voy a facturar en no sé cuánto tiempo, y el mes que viene también quiero comer y estas cosas. ¿Qué cambios crees que harían falta para generalizar un control más flexible, más racional, más lógico en las administraciones públicas? ¿Qué habría que mantener? ¿Qué habría que potenciar? ¿Qué habría que borrar? ¿Qué crees tú?
Sí, yo fíjate, tengo en todas casi las diapositivas cuando hablo de estas cosas, tengo una slide que pone más controles, mejores controles, y por supuesto la respuesta siempre es no. ¿No? Porque nos hemos cargado de 1000 órganos desde que se aprobó la ley de transparencia, por ejemplo, ¿no? Incluso con la ley de contratos. Bien, algunos han aportado un poco, pero no los dotan de medios, ¿no? Pero de repente tengo un nuevo órgano de control, qué bien estoy, pues muy bien, muy democrático y oiga usted, qué estupendo. ¿Qué haría yo? Pues primero analizar, evidentemente. Yo soy muy de Santo Tomás, de los dedos en la llaga. ¿Este control para qué me sirve? ¿Qué me aporta? ¿No? Hay otra forma, el principio de proporcionalidad, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral sobre la directiva de servicios, ¿no? Y entonces precisamente hablaba de ese principio tanto, el principio de proporcionalidad, que siempre hay que utilizar el medio menos invasivo, menos lesivo, menos gravoso. Y eso es lo que creo que hay que hacer también con los controles. Y sobre todo que hoy tenemos una gran aliada en las nuevas tecnologías que nos permiten a golpe de clic tener la información, previsualizarla, analizarla, ¿no? Con los metadatos, poder obtener conclusiones rápidamente que me permitan para cualquier cosa que haga. Por lo tanto, yo lo primero que tendría que hacerme es un mapa de qué controles tengo, para qué sirven y si son eficaces, ¿no? Si no son eficaces, pero necesito mantenerlos, revisarlos. ¿Que no necesito mantenerlos? ¿Por qué medio menos gravoso los puedo sustituir? Siempre que manteniendo, ¿no?, ese principio de interés general. Ya digo que para mí los principios de la directiva y sobre todo ese es el principio de proporcionalidad de menor invasión, ¿no? Me parece lo más oportuno. Pero tendríamos que hacer eso, sentarnos seriamente y analizar con datos, y con rigurosidad, que yo creo que eso es lo que nos falta un poco, porque tampoco antes a lo mejor podríamos haber obtenido esa información, pero yo creo que hoy en día la analítica de datos nos puede dar una información muy valiosa para saber realmente qué tenemos, para qué nos sirve y qué necesitamos. Claro, yo eso me lo encuentro, pues muchas veces yo llevo tiempo, ya no solo con el trabajo que hacemos con la plataforma de contratación, sino ya desde antes. De hecho, creo recordar que la primera vez que cuando nos conocimos estábamos hablando precisamente de los controles en la contratación y de todo lo que limitaba y claro, los datos pueden decir mucho, pero es que no tenemos un listado de contratos vinculados a casos de corrupción directamente, ¿no? Que eso sería tan fácil como ver qué tienen en común estos casos, qué controles han pasado y qué controles no han pasado, de qué manera se ha hecho este contrato. Una cosa que a mí me sorprendió es que en Estados Unidos tienen el Departamento de Defensa una enciclopedia del fracaso ético en el que documentan sus casos de corrupción para que aprenda el resto de la organización cómo prevenirlos, ¿no? Y eso sí que yo lo he hecho un poco en falta, ¿no? Pues a mí me gustaría, lo más que puedes hacer es buscar contratos adjudicados por el CIF de empresas que hayan sido condenadas en alguna trama de corrupción, pero esos son unos datos muy pobres, ¿no? Y creo que tendríamos que moverlos, ¿no? Sí, y sobre todo saber dónde se produjo, ¿no? Es decir, porque se retocaron los pliegos, porque se modificó el contrato, es decir, en qué parte del procedimiento y cuál fue la herramienta de la que se valieron para que esa corrupción fuese posible, ¿no? Ya digo que siempre hay personas por detrás, por eso creo que una de las piezas clave en contratación, por ejemplo, es la profesionalización en todos los ámbitos de la gestión pública, ¿no? Personas que sepan de lo que hablan y que hagan bien su trabajo y se preocupen también de su trabajo. Pero también es una información muy valiosa, ¿no? Saber exactamente cuál fue la pauta que dio origen a esa corrupción, ¿no? Pues eso, porque se habla mucho también, y a mí ahí me gustaría lanzar desde luego una defensa de que la corrupción es política y no lo es. Sobre todo en contratación pública, o no solo lo es. Porque para contratación pública, al igual que en gestión de recursos humanos, de selección de personal, tú tienes una mesa de contratación que es un órgano técnico, un técnico que firma los pliegos, un técnico que firma un informe, un director de obras, un director de servicio, un responsable del contrato. Todos empleados públicos. Y sin la connivencia por acción o por omisión de alguno de ellos, bueno, pues es que no sé, casi me atrevería a decir que ni el político más listo sería capaz de hacerlo porque lo haría de un modo tan grosero que es que le cogerían 5 segundos, es que tardaría pues 0, ¿no? 0, ¿no? Yo creo que es importante reforzar por eso un poco esa pata, ¿no? De que no solo es la parte política, sino también la parte técnica, pero sobre todo, pues vamos, me gusta un montón esa referencia que has hecho a esa enciclopedia del fracaso porque yo siempre digo que nos tiene que servir, que tenemos que aprender. El aprendizaje es, vamos, de hecho se aprende mucho más de los errores, yo creo que de los éxitos. Es un poco, yo lo veo un poco como ingeniería como en los coches, ¿no? Al final
los ingenieros de los coches están siempre mirando qué ha causado un accidente y demás para mejorar la siguiente versión del coche, pues tenemos que mirar qué es lo que ha causado que un contrato se salga por no sé cuánto, porque al final, si no, luego es todo confusión y problemas, ¿no? De repente luego todos los contratos menores son corruptos porque son a dedo, todos los contratos de emergencia son corruptos porque no sé qué, y acabamos generando una confusión enorme sin ningún tipo de claridad por esta falta de transparencia, ¿no? Sí, la demonización del contrato menor, que no seré yo desde luego quien lo defienda, pero de momento y hasta ahora hay un marco legal que lo permite, ¿no? Yo recuerdo un caso de corrupción que hubo muy conocido que decían, es que eran contratos a dedo de 12.000 euros. Decía, bien, ¿y? La ley que decía que hasta 12.000 euros, yo contrafactura, porque además es que era así en ese marco legal en ese momento. Otra cosa es que yo hubiera fraccionado, me hubiera aprovechado, que no se hubiera hecho la prestación, pero como que es un contrato que se lo han dado a dedo, que es una expresión que dices, bueno, muy bien, a dedo o sin dedo, me da exactamente igual. ¿La ley lo permite? Sí. Entonces, bueno, pues si consideramos que es una fuente de corrupción, modifiquémoslo, ¿no? Y bueno, hemos vivido una experiencia terrible, yo creo que con el marco legal en España, pero me gustaría, desde luego, recordar que está bien que las leyes tengan herramientas, que tengamos mecanismos y que analicemos, pero que tenemos que seguir orientándonos a la prevención, es decir, a contar con personas que no están dispuestas a utilizar o a malutilizar los mecanismos legales para, pues eso, para corromper las instituciones públicas y sobre todo para desviar los fondos públicos y más cuando se trata de fondos como los europeos, que, bueno, en estos casos, en los Next Generation, en los REACT y todos los otros, los demás que se puedan ir aprobando, van vinculados a una situación que, bueno, pues en España y en el conjunto de Europa está siendo dura y creo que, por desgracia, pues todavía nos queda mayor crudeza para verla, con lo cual es que es doblemente sangrante pensar que alguien pueda intentar aprovecharse de ello, pero es probable que alguien lo intente, por desgracia. La naturaleza humana es así. Bueno, vamos a la última pregunta, que siempre me gusta hacer una pregunta que a mí nunca me gustaría responder porque yo soy así de maniático y es un poco pensar en el futuro, ¿no? ¿Cómo crees que puede afectar si prospera o si se genera o si se consolida esta cultura que se supone o este modelo que se supone que puede consolidar, porque yo supongo que si es beneficioso el modelo de los fondos europeos, pues se debería acabar haciendo extensivo, si no, pues volvemos para atrás y listo. ¿Cómo cambiaría la administración, la sociedad, la contratación, un entorno más flexible y más centrado en el compliance, que no lo ponen los fondos europeos, pero que es necesario en un entorno de controles más flexibles, más puntuales y demás? ¿Cómo crees que sería un mundo en el que esto hubiera avanzado, al menos una España en la que esto hubiera avanzado? Bueno, es que yo creo, bueno, no tengo evidentemente una bola de cristal para saber cómo podría ser, pero lo que sí quiero poner sobre la mesa es que la Comisión Europea, lo ha dicho desde el principio, va a llevar un control muy exhaustivo de los posibles riesgos financieros asociados a la ejecución de los fondos, de los conflictos de intereses. Eso forma parte del contenido obligatorio del plan de recuperación, pero es que ahora mismo está precisamente el borrador ya circulando por ahí del reglamento de control, con lo cual digamos que papá Europa o mamá Europa, como lo queramos ver, es desde luego una gran aliada también, ¿no? Desde esa óptica nos viene muy bien tener a alguien que nos está amenazando ahí continuamente, con lo cual de poco sirve que yo relaje para aquí los controles y haya una desviación si luego va a llegar a Europa y va a decir que no, con lo cual digamos que en este caso tenemos el palo y tenemos la zanahoria, ¿no? Es decir, qué bien, que me salto los controles, pero oiga usted, que tengo el problema. Con lo cual creo que precisamente a lo que puede contribuir este nuevo modelo es a trabajar desde la prevención, porque ahí Europa sí que, de hecho, la hemos introducido en la contratación pública en España porque las directivas hablaban de ello, ¿no? Y ya hablaban antes precisamente en el DEUC, ¿no? De las medidas de autocorrección, de self-cleaning, de autolavado, de las medidas de control de los conflictos de intereses que se introducen. Y yo creo firmemente en eso, ¿no? La OLAF con su guía, que es fantástica y que además te cuentan unos casos de toda Europa que te quedas perplejo. Entonces, yo creo que si conseguimos hilvanar, que ese es el problema, no voy a decir aligeramiento, pero sino pasar el vértice, ¿no? De los controles a la fase previa, reforzando los pilares de integridad, reforzando la formación, el conocimiento, la capacitación, la profesionalización de las personas que trabajan en la contratación pública, el expediente, por decirlo de alguna manera, caminará solo y caminará bien. Con lo cual, los controles que se hagan después, las auditorías,
pues lo único que constatarán es que se han hecho bien las cosas. Y yo ese sería, pues más que a lo mejor lo que yo creo que veo en el futuro, mi desideratum de futuro, ¿no? Mi deseo de futuro, que yo confío, de verdad, confío en que, bien sea por propia convicción o por convicción europeísta, acabemos llegando desde luego a a ese mí punto. me suena de maravilla la música, ¿no? Desde luego vale la pena intentarlo y arriesgarse porque la verdad es que al menos desde el otro lado, desde quien hace contratos y demás, es especialmente doloroso, complicado y yo creo que por eso también la Unión Europea trabaja tanto. Es anticompetitivo, ¿no? Al final acaba ganando siempre el tipo que es más espabilado y más corrupto y si no pasas es muy difícil pasar por delante de eso. Y así que a mí yo firmo por eso, incluso firmo por un 50%, aunque nunca hay que conformarse con un empate. Sí. Yo creo que afortunadamente, fíjate, cuando yo escribí mi primer libro de compliance, la gente me miraba así, me decían, ¿compliqué? O sea, porque en aquel momento ni se hablaba para nada en el sector público. Afortunadamente, desde entonces, o sea, desde posgrados a otros manuales, un montón de manuales de compliance en el sector público, ha saltado fronteras, a mí me han llamado de LATAM 1000 veces y sobre este tema y ha generado mucho interés, con lo cual yo creo o quiero creer que ese interés va a ayudar. Y luego, vuelvo a decir que yo creo que tenemos esa aliada, que yo digo, esa nueva tecnología que me da ese chivato, esos sistemas de banderas rojas, ¿no? Esas red flags, que no, a lo mejor yo no puedo tener ese control, pero que a mí me viene bien poder decirle a alguien, ojo, que si haces algo aquí, esto lo canta todo, ¿no? Porque antes, como decía, nadie hacía la prueba del carbono 14 de cuando se ha firmado un documento, se antedataban, se postdataban, firmaba una, aparecía, desaparecía del expediente, y ahora como tenemos esa trazabilidad y esa fiabilidad, también nos va a ayudar. Yo, por lo menos mi experiencia profesional, es que ha sido una garantía. Claramente, el tema de la implantación y el despliegue de la administración electrónica es una garantía de integridad y de Claro, apoyo hombre, a la integridad. uno no para de Hacker. pensar que si un banco puede supervisar millones de operaciones de tarjetas de crédito en tiempo real, no seamos capaces de controlar cientos o miles de pasos de tramitación de contratos al día. Es difícil de entender, ¿no? Este agravio. Creo que simplemente es ponerse a hacerlo, que es una cosa que creo que no hemos avanzado demasiado. Ya. Ahí también tenemos otra debilidad, es que tenemos unas cuantas, que es esa, la falta de planificación, de organización y el establecernos esa hoja de ruta, que también va un poco, yo creo que vamos a salto de mata, ¿no? Al final con casi todo. Pero también es uno de los puntos en los que ha trabajado también la ley de contratos, ¿no? La planificación de la contratación, para que yo también pueda hacer ese seguimiento, para que no haya esas desviaciones y yo creo que tenemos que ordenar. Yo soy muy fan de poner orden, porque creo que el orden nos permite ganar tiempo, nos permite ser más eficaces y la gente piensa que no, que se pierde mucho tiempo planificando. Muchísimo. Se gana muchísimo tiempo planificando. Y es un ejercicio, desde luego, es una inversión de tiempo y de esfuerzo. Y yo creo que el día que lo comprendamos a todos los niveles, en la contratación, desde luego, ahora por lo menos tenemos la obligación de hacerlo así, nos ayudará Desde luego. mucho. Pues esto ha sido todo por hoy. Vamos a levantar ya esta mesa de contratación. Muchísimas gracias, Conchi. Es estupendo hablar contigo, no solo por todo lo que dices, sino por todo lo que haces pensar y observar y demás. Y nos vemos muy pronto en ese curso de la FEM. Uh-huh. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Solo echar de menos no poder hacerlo en persona, pero bueno, las nuevas tecnologías también tienen esta facilidad y desde luego que os esperamos a todos en el curso de la FEMP, en el que contamos con magníficos expertos como el propio Sergio, como Manuel Villoria, como Gerardo Bustos, Bernabé Palacín, con Pilar Batet, Asunción Mora. Bueno, podéis ver el programa en la página de la Red de Entidades por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP y sobre todo es ameno, interesante y de la mano de los mejores profesionales. Así que ahí os esperamos y por supuesto también tendremos a Sergio para que nos instruya un poco en todas estas cosas de la tecnología y los fondos Next Generation. Muchas gracias por la invitación y demás de vuelta. Esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. Hasta siempre. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad.
Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.